asistencia. En este momento contamos con Claudia del Gobierno, que nos va a contar historias de nuestra iglesia. La verdad que estamos muy ilusionados con tenerla entre nosotros y nadie mejor que presentarla que Miguel Ángel Andrés, escritor, historiador y amigo nuestro. Muchas gracias, por supuesto, a Juan Paral por favorecer y por facilitarnos todo lo que necesitábamos para hacer esta acción. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Quiero agradecer a la Asociación Ecos de Miraflores la organización de este acto. Esto surgió hace unos meses, cuando estábamos trabajando sobre el libro de la historia de Miraflores. Ecos habló, se hablaba de que se quería celebrar el quinto centenario de la declaración de Milagro de Miraflores. Entonces, ahí comentamos que había la posibilidad de organizar una charla sobre la iglesia de Miraflores. Desde mi punto de vista, yo creo que hay tres razones poderosas para sentirnos a gusto y expectantes en la charla de hoy. La primera es el entorno. Todos ustedes ven, es un entorno monumental, declarado de interés cultural, que es la iglesia. La iglesia de Miraflores es el tema que nos va a contar ahora. Y precisamente el segundo motivo es que nos van a hablar de la iglesia. Bueno, sí, de este templo, que tiene mucha historia. Este templo se construyó sobre otro templo anterior, porque como seguramente todos ustedes sabrán, el origen de Miraflores es del siglo XIII por el desarrollo de los segovianos que se implantaron en esta zona y hicieron, bueno, y lógicamente había un templo anterior y sobre ese se construyó esto. Pero yo no me quiero meter en el tema, que es el tema del tercer motivo para estar en esta charla y en este acto que ya digo he calificado de sumo interés. Y el tercero es quien va a dar la charla, nada más y nada menos que una gran profesora de la Universidad Complutense, ya es profesora emérita, porque los tiempos pasan y uno pues pasa a ser emérito, evidentemente, pero los conocimientos, por suerte, los tiene muy frescos. No voy a hacer un detallado currículum de Aurea, yo la llamo de tú porque la conozco hace muchos años. Somos los dos de Colmenar, somos de Colmenar Viejo, nos conocemos de hace muchos años, incluso hemos hecho muchas actividades de tipo cultural juntos, como fue la de la asociación El Pico San Pedro, de la cual fue ella la primera presidenta. Pero lo que sí les puedo decir que es fue catedrática, como he dicho, de la Complutense y dio la materia de Historia del Arte. Y dentro de la Historia del Arte su especialización fue el tema religioso en la provincia de Madrid, donde, sin explicar más de ese currículum, les diré que era la máxima experta que hay en el tema. Esto se apaga, pero es que necesito darle tiempo. Bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente decirle que es una gran conocedora de todas las iglesias, de todos los templos de la provincia de Madrid y que ha participado en muchas comisiones, en muchos congresos, y siempre hablando del tema de las construcciones religiosas de los templos de la provincia de Madrid. Y entre esos templos maravillosos pues está este pueblo, el de Miraflores, que Miraflores también es un estupendo pueblo, un pueblo maravilloso y por lo tanto tiene que tener una buena iglesia. Y para hablarnos de ello hay una buena profesora que nos dará una clase magistral. Aurea, cuando quieras, es tu turno. Gracias. Pues muchas gracias. Por encontrarme aquí y dar a conocer todo lo que yo sé. Decía un profesor mío, decía, es que yo no estoy a gusto si todo lo que yo sé no se lo comunico a los demás. Pues algo parecido
es lo que me ocurre a mí. Miraflores es un pueblo que tiene una suerte inmensa, porque podemos conocer su historia escrita y documentalmente paso a paso. Ya veremos ahora cómo desde el siglo XV podemos saber todo lo que ocurría en Miraflores a lo largo de todos estos tiempos. No sé si se habrá dado más a conocer o menos a conocer, pero es muy curioso que generalmente han sido forasteros los que se han preocupado por la historia de Miraflores. Entre ellos, tengo que decir que las fuentes que en estos momentos de la bibliografía que en estos momentos tenemos sobre este edificio que estamos viendo ahora es debido a don Fidel Pérez Míguez, que en el año de 1920, escarbando dentro de los archivos, entonces descubrió toda una serie de noticias sobre Miraflores. Entre ellos, una cosa fundamental para la vida de Miraflores, que eran las ordenanzas, que son a partir del año 1419. Así que, por lo tanto, debemos mucho a don Fidel Pérez Míguez de noticias sobre Miraflores y que en su veraneo, pues entonces en vez de dedicarse a tomar el sol, pues se dedicó a estar mirando dentro de los archivos de la Iglesia. Y luego tenemos a otro ya más reciente, a Fernando Figueroa, que también publicó un libro en el año 53 sobre Miraflores de la Sierra. Últimamente, González Rodalís, que también ha publicado otro libro ya en el cual recoge muchas más noticias. Yo, por mi parte, creo que a lo que decían estos historiadores, pues he aportado algo nuevo, porque me estuve metiendo también dentro de los archivos. Y esto es poco más o menos lo que yo voy a querer contarles en estos momentos. Ya un poco lo anticipé, porque en mi tesis doctoral, que fue sobre la arquitectura gótica en la provincia de Madrid, que fue en el año 1974 y que luego fue aprovechado en el catálogo monumental de Madrid del Partido Judicial de Colmenar Viejo, ya se publicaron parte de las cosas que yo había mencionado anteriormente. Pero fundamental para Miraflores, y yo creo que Miraflores que se debería hacer una especie de obligación de que todo este tipo de fuentes documentales que tenemos y que se conservan y que están en estos momentos en 3 lugares. Una parte en el Archivo Histórico Nacional. En el Archivo Histórico Nacional tienen absolutamente desde principios del siglo XX toda una serie de noticias y que se van narrando y que se van diciendo dentro de sus libros. Es lo que se llama los libros de fábrica, en la cual se iba anotando. En el año 1420 compramos vamos a poner el caso, un retablo. En el año 1440 arreglamos las puertas de la iglesia. Y entonces se iban anotando absolutamente todo. Todo esto se conserva en el Archivo Histórico Nacional de una forma abundante. Yo no sé cuántos salieron de Miraflores. Posiblemente, viendo los problemas que había, pues es cuando se llevaron al archivo histórico para que fueran allí guardados. Parte también se conserva en el ayuntamiento, entre ellos las ordenanzas, y algo se conservaba también dentro de la iglesia. O sea que se reúnen los 3 lotes, pues tienen perfectamente toda la historia correspondiendo a este edificio. Así que tienen una suerte inmensa, porque pueden conocer paso a paso todo lo que estaba sucediendo en Miraflores y respecto a su iglesia. Fíjense que se conservan los libros de bautismos, los libros de matrimonio, todo eso es realmente, yo no sé si convendría pues hacer también una especie de reproducción, que ahora se puede hacer perfectamente para tenerlo aquí, y que ya en esos desastres que hemos tenido, como ya veremos, pues por lo menos en un sitio pues se conservaba, si no en la copia, pues lo mejor de todo, porque ya les digo que son una fuente impresionante de todo lo que podía ocurrir dentro de este tiempo.
Así que tienen una fortuna inmensa en Miraflores gracias a toda esta serie de fuentes documentales que han permanecido a lo largo de los tiempos y que no se han perdido. Por ejemplo, en Colmenar pues hemos perdido mucho por una serie de razones, pero Miraflores es de los pocos pueblos privilegiados que lo mantienen absolutamente todo. ¿Cuál es el origen que nos decía antes Miguel Ángel respecto a este lugar donde nosotros estamos? De la antigüedad prácticamente no se sabe nada. Posiblemente habría un asentamiento rural, igual que de pastores, no se sabe muy bien, pero no ha quedado nada. Luego, en la época musulmana, pues esto pertenecía a la zona que llamaban de la marca Meca. Y esa parte de Alfonso VI, cuando se conquistan Madrid y Toledo, que ya se va incorporando todos estos territorios de los cuales no se sabe absolutamente nada dentro de aquel tiempo. Pero ya en la repoblación, a partir, sobre todo, de la época de Alfonso VII, del año 1100, ya Alfonso VII, en el año 1152, ya da unas ordenanzas y dice que pertenecen a Madrid Villa, que pertenecen a Madrid todo lo que va, dice, son las cumbres de la sierra, desde el Berrueco y hasta no Berrueco pueblo, sino lo que es la frontera entre la provincia de Ávila con la provincia de Segovia y con Madrid, pues eso es lo que llaman el Berrueco en aquel momento, y que llega hasta la zona de Lozano, y que da todos estos territorios que se los da al pueblo de Madrid. Pero estaban por medio los segovianos, y a los segovianos les interesa esta zona en gran manera, porque ellos tienen un gran poder expansivo respecto a los pastos, y a los madrileños les interesaba por parte de los bosques, los árboles, la madera, y en cambio a los segovianos lo que les interesaba los pastos. Y no se pueden imaginar las luchas que se tienen entre los segovianos con los madrileños. El litigio entre segovianos y madrileños en el siglo XIII, pues van los madrileños a quejarse a Fernando III cuando está en Sevilla. Luego de Fernando III lo intenta solucionar un poco y va a ser su hijo Alfonso X, cuando en el año 1268, ante el gran problema que había entre segovianos y madrileños, dice, pues ni para uno ni para otros. Me lo quedo yo, entonces es cuando se va a denominar el Real de Manzanares, porque Manzanares era la población que se hacía referencia a ella. Así que en 1268 aparece el nombre de Colmenar Viejo y de Manzanares, pero todavía los otros pueblos no están citados. Cuando se cita ya en el año 1287, ya figura dentro de estos lugares, se cita Porquerizas. Porquerizas, que es como se la denominaba hasta, ya lo sabemos, hasta el siglo XVII, pues ya se cita de que uno de los lugares que se compone en este Real de Manzanares es este pueblo, así que es el nacimiento, pudiéramos decir, de Porquerizas, de Miraflores, está dentro de este finales del siglo XIII. El Alfonso XI, en el libro de Montería, también cita Porquerizas y dice que es un lugar que tiene buen ganado, porque hay mucho puerco y jabalí en el libro de cacería. Poco a poco esto se va consolidando, se repoblaría. Decimos que si ya se ha citado de que existe un lugar, pues que tendría una iglesia. Son estas iglesias de repoblación que se hacían muy poquito. Pero el gran avance para la historia de Miraflores va a ser a partir del año 1383, cuando a Pedro González de Mendoza, pues que está en relación con los Mendoza. Con los Mendoza
son un pueblo las gentes de Mendoza, los Mendoza, proceden de la provincia de Álava y tienen allí, como si dijéramos, su torre, la torre de los Mendoza. Y bajan desde Mendoza, desde Álava, van bajando hasta Castilla y se ponen al servicio del rey. Este Pedro González de Mendoza es el pilar, podríamos decir, primero que tenemos respecto a lo que va a ser más tarde. En la batalla de Aljubarrota contra los portugueses, la historia nos dice que se gana completamente la confianza del rey, porque en ese desastre que fue la batalla de Aljubarrota para los castellanos, pues el rey estaba en muy malas condiciones porque se había muerto el caballo, y entonces presta su caballo, el Pedro González de Mendoza, se lo presta al rey. A partir de aquel momento, pues va a ser la gran suerte de los Mendoza. En el año de 1404, pues se muere Diego Hurtado de Mendoza, y este Diego Hurtado de Mendoza, heredero de Pedro, estaba casado con Leonor de la Vega. Aquí van a venir otra vez, ya tenían posesiones, ya tenían que les decían señores, y con Leonor de la Vega pues todavía pues mucho más, porque ella es una rica heredera. Este Diego Hurtado de Mendoza es el hijo de su hijo, es Íñigo López de Mendoza, que le sonará porque le van a dar un título los reyes en el año 1445, también por los servicios prestados, y le nombran conde del Real de Manzanares y marqués de Santillana. Este marqués de Santillana, o conde del Real de Manzanares, como queramos, es el que hace y monta el escudo que en estos momentos pues lo habrán visto repartido por todas las partes, en el cual funden las armas de los Mendoza y las armas de los Lasso de la Vega. Lasso de la Vega, el escudo que tiene en estos momentos y que tiene en el ayuntamiento de Manzanares, pues es el escudo del Marqués de Santillana. Marqués de Santillana, que tiene ya amplios dominios, porque tiene toda la zona de Buitrago, tiene todo el Real de Manzanares, tiene también en la zona de Guadalajara, donde tiene su casa, y ahí lo tenemos, al Marqués de Santillana con el Real de Manzanares. Por cierto, al ayuntamiento, que por favor que mire bien los colores del escudo, porque creo que no están bien puestos, pero vamos, el escudo es el del Marqués de Santillana, que no sé si está un poco alterado. Su hijo, Diego, pues continúa con los favores por parte de los reyes y se le hace duque del Infantado en el año 1475. Su hijo, Íñigo, se casa con María Luna, la hija de don Álvaro de Luna, y por eso en el escudo de Colmenar, el que aparece en la portada de la iglesia, ya es el escudo del duque. Bueno, se muere en el año 1500 y esta va a ser la fecha, pudiéramos decir, dorada en parte, o la que va anunciando lo que va a ser Miraflores en su tiempo. Así que en la época del segundo duque es realmente cuando vemos todo el florecimiento de lo que va a ser Miraflores, y se va a prolongar en tiempos posteriores. Su hijo Diego se casa con María Pimentel, y va a ser, se muere en el año de 1530. Esto es el que va a dar el villano a, bueno, se lo da el rey, pero vamos, en tiempos de este Diego, del tercero, es cuando se proclama y se nombra villa a Miraflores. Bueno, ¿qué es lo que había aquí en Miraflores en este tiempo? La iglesia sería, cuando se hace aldea y se nombra, que dice que existe un lugar, pues había una iglesia. Lo primero que hacían rápidamente los habitantes
era hacerse una iglesia de poca monta. Se van a hacer más grandes, otras más pequeñas, según la importancia. Supongo que esta de Miraflores pues no sería muy grande. ¿Cómo son estas iglesias de repoblación? Pues son muy sencillas y que todavía quedan bastantes testimonios, tanto por la provincia de Segovia como por la provincia de Madrid, y algunas hasta las pueden reconocer, estas iglesias, porque están dentro de un románico muy tardío que se continúa haciendo en los siglos XIII y XIV. Hacen una cabecera que es semicircular, es una cabecera bastante profunda, y luego tiene una nave con cubierta de madera. Pero en general la cabecera es de piedra y siguiendo el modelo, ya le digo, románico, de bóveda de cañón con un ábside semicircular. Esto es lo que suponemos que sería, por lo tanto, esta iglesia de Miraflores. No sabemos si sería de una nave o de 3 naves, pero vamos, este modelo se repite una y otra vez. Existía iglesia porque en las ordenanzas del año 1419, que les decía Fidel Pérez Mínguez, es el que lo descubrió, que estaban aquí en el ayuntamiento, pero que se remontaban ya a tiempos anteriores, ya se conocían. Bueno, y en estas ordenanzas nos dice que se reúne el concejo en el pórtico de la iglesia. Le leo las ordenanzas porque me parece una cosa preciosa, ya que estamos ahora pues, dentro de un templo. Se dice al principio, cuando se reúnen en el pórtico los vecinos de Porquerizas, dicen: en el nombre de Dios, amén, y de la Virgen Santa María, y de la corte del cielo, cómonos el concejo de hombres buenos de Porquerizas, todos avenidos a campana repicada, establecemos las cosas que en este libro serán dichas al servicio de Dios y de nuestro Señor el Rey. Esto, fíjense qué cosa tan preciosa el estar comenzando de esta manera. En el año 1458, en esta iglesia de Porquerizas, con este pórtico donde se reunía el concejo, le pongo nada más en como un detalle. Lo del tema del pórtico y la campana tañida era lo frecuente como se reunían. No tenían edificio del ayuntamiento, sino que se reunían en la iglesia, generalmente el pórtico, y acudiendo todos los del pueblo. En Madrid se reunían en una iglesia que ya no existe, en la iglesia del Salvador, y luego del pórtico de la iglesia del Salvador, pues con el tiempo se pasan ya a unas casas, que es donde está el ayuntamiento, que hoy se ha cambiado de sitio, pero vamos, el ayuntamiento de Madrid está donde está porque en sus tiempos, ya le digo de origen, se reunían en esta iglesia del Salvador. También, como notas de aquel tiempo, se dice que se da una serie de indulgencias a todo aquel que visitara la iglesia en determinadas fiestas, como eran la Asunción de la Virgen, Natividad de la Virgen, en el día de Santiago y el día de San Sebastián, pero con una condición: les daban la indulgencia si daban limosna, si no, no había indulgencia. Ya tenemos que en el año 1476 ya se conserva el libro de bautismos. Era realmente un gran avance de organización dentro del pueblo. En las ordenanzas que les decía antiguas se dice perfectamente de cómo se tenían que reunir, qué castigo tenía el que hacían tal cosa. Toda la vida del pueblo no es lo de la vida religiosa, sino es precisamente de cómo se tenía que organizar un pueblo. Las ordenanzas, por ejemplo, de Madrid, que son las de principios del siglo XIII exactamente, si un vecino le da una bofetada a uno, ¿cuál es el castigo que tiene? O sea, la vida municipal dentro de aquellos tiempos. Pero el gran auge va a ser a partir de los Reyes Católicos. Ya hemos visto que el libro de bautismos en el año 1476 y se va a comenzar a renovar la iglesia poco a poco. Se va a modernizar, podríamos decirlo así. En el año 1980 se decide traer un buen retablo
retablo para la iglesia de Porquerizas. Así que tenemos un retablo que es del año 1480. Y rápidamente se trae también una imagen, dice una imagen muy hermosa de la Virgen con el niño. Y en el año 87, en el libro que tenemos de estos años, pues te dice que se trae también un crucifijo, y este crucifijo acompañado de la Virgen y de San Juan. Así que teníamos con el Calvario. En el año 1492, y lo único que nos ha quedado es la pila bautismal. La pila bautismal, que la tienen aquí, que esta lo hace un maestro al cual se le paga una cierta cantidad de dinero, porque ahora todas estas anotaciones van diciendo costó tantos maravedíes o costó tantos reales. Se va anotando todo lo que se está haciendo en este tiempo. Pues esto lo hace un maestro que se llama Juan del Cas, así que cuando vean la pila pues ya saben que tiene nombre. Este Juan del Cas también hace otra serie de obras dentro de la iglesia. En el año 1501 ya tenemos de que quiere modernizar el pórtico y se arregla el pórtico, dice que se va a hacer otro nuevo. Dice, uno es el pórtico sur, que es el del sol, y otro el pórtico norte, que es el que mira a la sierra. Dice, a imitación del pórtico sur, donde se reunían. Se trae unos años más tarde, se va a traer una imagen de Santiago. Esto es una nota porque vamos a ver más tarde. Y ya tenemos, ya les digo, estamos ya en la época del tercer duque, año 1510, y aquí ya se va a hacer la torre. Así que la pila bautismal y la torre es lo que nos quedan como vestigios de lo que hubo en aquellos tiempos. Esta torre tiene que sustituir a una torre que hubiera más antigua, que sería de muy poquita cosa, porque en esta torre dice que tienen que venir unos monjes del Paular para retirar todas las piedras que existían dentro de la torre antigua. Esta torre, que sustituye a la torre antigua, pues está dentro también de la política que existe dentro de este tiempo, por parte, les decía, de los reyes católicos que impulsan, el duque del Infantado estaría impulsando también, todos, el pueblo ve que ha crecido y que ya en estos momentos ya hay un asentamiento urbano, pues el que hace esta torre es García Pérez de Gibaja. Este Pérez de Gibaja, pues es un cántabro, ya saben que es en la montaña de lo que llamábamos antes Santander y que llamamos Cantabria, pues en toda esa zona había muchos que se dedicaban al trabajo de la piedra. Y gran parte de todas las obras que vemos en piedra, pues resulta que gran parte de ellas son de artistas que vienen desde el norte, desde la zona de Cantabria, que van bajando a Castilla y venían pues en la época, sobre todo en la época de verano. Así que este Gibaja, que hoy yo ya no los veo al periodo Gibaja, lo veo en la provincia de Madrid, pero en la provincia de Segovia todavía quedan bastantes Gibajas. Puede ser que haya muchos, pero vamos, que estos que proceden del norte, canteros, se establecen aquí y es más, en una nota pues se dice en Gibaja, dice que baja, que está en Segovia y luego se marcha a trabajar a la iglesia de Colmenar que se está haciendo en este momento. La torre se hace del año 1511 al año de 1514 y se tiene que venir luego, que es otra de las cosas que existían en aquellos tiempos, luego venía una especie de inspector para ver cómo se había construido, si estaba en buenas condiciones, y el que viene es muy bien, que es pudiéramos decir, el gran hombre, maestro de obras que trabaja con cisneros y es el que estaba dando todo tipo de informes. Otro que también viene para hacer la inspección de la torre, que está bien hecha y que está bien, podríamos decir, cotizada en cuanto a lo que se tiene que pagar a los Gibaja, pues es Campero.
Campero es uno de estos también, es maestro de cántabro y también es el que está en relación con toda una serie de torres y una serie de construcciones. Todos estos han pasado por Burgos y luego vienen para acá, pero vamos, aquí les tenemos a este Gibaja, que es, por tanto, esta torre que tenemos y que vemos, pues este viene de Colmenar para estar trabajando en la torre de Miraflores. Un detalle característico de este tiempo en cuanto a datos históricos, no solamente históricos, que nos sirven para estar sabiendo de cuándo puede ser, es la decoración de bolas, esa decoración de bolas que tienen en la torre y que lo mismo se va a repetir en la cabecera. Es característico de este gótico final, de este gótico tardío. Ya tienen torre y ya rápidamente pues se dice dentro de esta documentación, se dice que ya se van a levantar y se va a traer ya no solamente el retablo mayor, sino otros retablos, y que también tiene campanas ya para la torre. Llegamos al año 1523 y que lo que estamos conmemorando ahora es la fecha en la cual Carlos V, o primero, como le queramos estar llamando, pues declara Miraflores, bueno, el antiguo Porquerizas, lo declara villa. Ya no tienen que depender tanto del duque del Infantado, sino que ya tienen derecho propio a Horca y muchas en cuanto a la vida del pueblo. Junto con otros dos pueblos más que son Galapagar y Guadalís. Bueno, 1523. A los de Miraflores, esa iglesia de la repoblación, de iglesia con cubierta de madera y en la cabecera pues semicircular y recordando lo del románico, pues no les debía parecer pues, que tuviera la importancia que tenía el pueblo en estos momentos. Estamos en el siglo XVI, a partir de la época de los Reyes Católicos, va a ser el momento de florecimiento de Miraflores, de Porquerizas, como le queramos estar llamando. Así que ellos ya se sienten importantes y quieren ya una iglesia en condiciones. Lo primero que se les ocurre pues va a ser la renovación de la cabecera, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Así que se va a hacer la parte de la cabecera que consiste en la zona del presbiterio y en el crucero. Se tira lo antiguo y se va a comenzar un nuevo. ¿A quién llaman para que vengan aquí a Miraflores? Pues ni más ni menos que va a venir un jovencito, Rodrigo Gil, de Ontañón, que es uno de los grandes arquitectos del siglo XVI español, que va a estar en su tiempo, va a estar llegando hasta 9 catedrales, que va a ser el que va a estar trabajando en Alcalá de Henares, el de Salamanca, todo eso que trabaja en León, trabaja en Zamora. O sea, eso va a ser una vida alargada. Este Rodrigo Gil es hijo de Juan Gil. Juan Gil de Ontañón es, pues por el Ontañón, pues lo pueden también elucidar, es cantero del norte, los que son canteros de la Trasmiera, de la zona cántabra. Y de ahí Juan Gil de Ontañón, el padre, entonces va a Burgos y luego desde Burgos pues se va a establecer también. Juan Gil de Ontañón va a estar trabajando en el Paular. Y en el Paular, en el año 1500, pues tiene relaciones con una de las mozas del pueblo y de Rascafría, y aparece pues, este Rodrigo Gil. Rodrigo Gil nace, por lo tanto, en Rascafría en el año 1500, así que le podemos llamar, si lo queremos decir así, madrileño, o para otros de Segovia, porque son los dominios, toda la zona de Sacerdotoria pertenecía en estos momentos, pertenecía a Segovia. Así que Rodrigo Gil, hijo de Juan Cubillas, y Juan Gil, que es el que inicia y trabaja
sabemos que trabaja en Madrid, que trabaja en algún... No sé, yo sí trabajaría en un comunal, pero algunas veces sospecho, pero vamos, no os lo puedo decir. Pero vamos, Juanji, ya les digo que es el que va a comenzar primero la catedral del Padre, es el que va a comenzar la catedral de Salamanca, la nueva, y la catedral de Segovia. Rodrigo estaría trabajando al lado de su padre, pues como ayudante en un momento, y todo su aprendizaje lo haría en torno al padre. En torno también de Juan Gil de Ontañón está García de Cubillas. Y esta García de Cubillas, este es el que va a contratar con Rodrigo Gil la iglesia de Miraflores, la iglesia de Porquerizas, debe ser en el año 1527 o 1528. Así que fíjese que tenemos una obra juvenil de Rodrigo Gil, el gran maestro arquitecto de Castilla en estos tiempos. Había los dos grandes focos en Castilla, uno era el foco toledano, donde va a estar Covarrubias, donde están los herederos de los flamencos, y luego más tarde Covarrubias. Pues este va a ser más o menos pues, paralelo a lo que va a ser Covarrubias. Así que, como honra y gloria de Miraflores, esta es la obra juvenil, esta cabecera, este presbiterio crucero de Rodrigo Gil Montaño. Así que cuando vayan a Segovia, pues ya saben que va a intervenir, luego más tarde Rodrigo Gil, pues va a intervenir a la muerte del padre dentro de la catedral de Segovia, y Cubillas, pues es el que se va a quedar con la obra, porque lo que es Rodrigo Gil es un hombre muy inquieto, él da las trazas, comienza la obra y luego ya le salen otros proyectos y va a intervenir en 4 o 5 sitios al mismo tiempo. Vamos, hubo un momento que trabajaba hasta en 9 catedrales a la misma época. Así que García de Cubillas es el que su aparejador, y García Cubillas es el que se va a quedar como aparejador en la catedral de Segovia. También un poco para que nos centremos, este Rodrigo Gil, ya saben que es el que hace la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, trabaja en tantos sitios que es, vamos, dificilísimo el poderle, pero vamos, obra primeriza es la iglesia de Miraflores. Una cosa curiosa es que se hace en la época del cardenal Fonseca. El cardenal Fonseca, el escudo son 5 estrellas, y yo les recomiendo que en su divertimento vean las claves que tiene la cabecera y el crucero. En el crucero, la clave central es un jarrón con azucenas, porque está dedicado a la Virgen, porque está en la iglesia de Santa María. Y luego repartido en otras claves están las 5 estrellas que yo supongo que tienen que ser en relación con el cardenal Fonseca, que ha dado el permiso para la construcción de esta iglesia. El gótico es un gótico, es el llamado gótico tardío, pero es también para otros, dice, es como el canto del cisne. Este gótico finales del siglo XVI, en el cual se hace toda esta serie de catedrales, se está trabajando, se hacen toda una serie de edificios importantes en esta última fase del gótico. Pues aquí tenemos esta esbeltez de estas columnas maravillosas o estos pilares que están por toda una serie de baquetones y que luego, como si fuera una especie de palmera, están saliendo sin interrupción de capiteles, entonces se expanden por la bóveda. Esto es como este final último. Lo mismo lo pueden encontrar en la Catedral de Plasencia, lo pueden encontrar, o sea, es el final de todo este repertorio que se está haciendo en este tiempo. Ya les digo que es, en estos momentos, creo que de las obras más finas que podemos tener dentro de este gótico del siglo XVI. Ya tenemos ya realizado dentro de este gótico tardío y dentro de 2 grandes maestros de la arquitectura en estos momentos, Rodrigo Gil de Ontañón por una parte y García Cubillas, que es el que se ha quedado con las obras en un principio, luego continuará más tarde Rodrigo Gil, pues
dos maestros de una gran categoría. Cuando ya los habitantes de Porquerizas ya tienen una buena cabecera y un buen presbiterio, quieren todavía más cosas. Y entonces se hace en este tiempo una cruz de plata fantástica, en la cual, que era como de 1 metro de altura aproximadamente, mide, me parece que son 110 o 115, y esta cruz de plata fantástica que se tenía y posiblemente pues todavía en un principio continuaba manteniendo aquel antiguo retablo que veíamos en el siglo XV. Esta cruz de plata me pueden decir que dónde está. Lo hace, pues no está en Miraflores. Se hace por el platero más importante que tiene Alcalá de Henares en estos momentos, Juan Francisco Faraz. La familia de los Faraz son una familia de plateros establecidos en Alcalá de Henares y que hacen muchísima obra dentro de su tiempo. Exquisitos y con un refinamiento grande. Un poco para que se imaginen y que la tienen más cercana, cuando vayan al pueblo de Buitrao, pues los de Buitrao han hecho un pequeño museo con lo de esas pinturas que le regaló al barbero, que le regaló Picasso, y han montado también en ese pequeño museo esta cruz, que es muy parecida a la cruz. Esta cruz ya veremos más adelante porque ha desaparecido de Miraflores, pero vamos, ahí se gastaron sus libros. Ya aquel retablito que hicieron en los finales del 15 les parece poca cosa y entonces quieren un gran retablo y en esto tendríamos la misma apetencia que van a tener los de Colmenar. Prácticamente, casi, cuando vean el retablo de Colmenar de grande, pero poco más o menos se pueden imaginar pues las ansias que tenían estos de Miraflores. No es un poquito además, un poco anterior. Los de Colmenar se debe comenzar el retablo a partir del año 1560 y este retablo de Miraflores se comienza en el año de 1557. Así que aquí vemos que tienen un adelanto los de Miraflores en estar haciendo su retablo frente a los de Colmenar. Intervienen maestros toledanos. El entallador, o sea, el entallador es el que hace la organización del retablo y lo de las esculturas, y es Diego Velasco, que es un buen maestro escultor que trabaja en Toledo. Y luego en pintura, pues Jerónimo Rodríguez y Luis de Velasco. Entonces, la pintura es porque primero está en la madera y luego tienen que estarlo pintando. Así que intervienen por una parte el entallador y el escultor, el Diego Velasco, y luego Jerónimo Rodríguez y Luis de Velasco. Este retablo, pues yo en la conferencia, o la charla, como quieran ustedes llamarlo, en un principio le decía a Miguel Ángel, lo vamos a titular Venturas y desventuras de Alcalá de Miraflores. Esto, estamos en estos momentos en la época de aventuras, así que se hace el retablo. Retablo que un poco nos lo podemos imaginar a través de esta réplica que se ha hecho pues, en el año de 1955. Así que se lo pueden estar imaginando, quedan algunas fotografías y la gran diferencia que se ha hecho respecto a este retablo nuevo es que en la calle central pues, estaba dividido en dos, pero prácticamente lo que se hizo a través de la fotografía es hacer una réplica, podríamos decirlo así, del retablo que se hizo en este tiempo. Así que en el año 1557 se comienza y se termina en el año de 1666. Se representaba pues, la infancia de Cristo, la pasión y la muerte, y luego en el centro, igual que existe ahora, pues la Asunción de la Virgen, que es la titular de la parroquia. Después del retablo, pues los de Miraflores, todavía no están contentos. Ya aquellos retablitos que tenían, diciendo, vamos a hacer otro retablo bueno,
para una de las capillas. Y hacen el retablo de Santiago. Ya hemos visto que se tenía una gran devoción a Santiago, y la van a tener a través del tiempo. Y se va a hacer otro retablo nuevo que se pone en una capilla en la nave del año 1597 al año 1601, para que se lo imaginen un poco de cómo podría ser ese retablo de Santiago a través de la fotografía que nos ha quedado. Pues está recordando, no sé si conocen, la iglesia de Cerceda, en grande, pero vamos, en pequeño, en más pequeño, debía ser este retablo de Santiago. El retablo de Santiago que era una mezcla de pintura y de escultura. Es la época del estilo senegalese, no es renacimiento como era el retablo mayor, sino que ya estamos dentro de un estilo austero, muy sencillo y siguiendo los modelos del Escorial. Bueno, pues ya le digo, en un pequeño debía ser como la iglesia de Cerceda. Y aquí se representaba en este retablo de Santiago, aparte de una serie de pinturas, estaba Santiago a caballo, o sea, imaginen, no podemos imaginar, y en la parte inferior la imposición de la casulla de San Ildefonso. ¿Por qué la imposición de la casulla de San Ildefonso? Porque nosotros éramos de la diócesis de Toledo, y la imposición de la casulla de San Ildefonso, según nos cuentan, pues no sé si leyenda o historia, pues la Virgen bajó de los cielos y le impuso a San Ildefonso la casulla. Y si van a la iglesia de Torrelamuna, verán que lo que está en la portada pues es la imposición de la casulla San Ildefonso. Tienen un buen retablo en una de las iglesias cercanas aquí. Pero vamos, esto debía ser bueno, este retablo, porque don Fidel hace unas grandes alabanzas de este retablo. Sabemos además quien trabajó aquí es Callejo, bueno, o sea que también en relación con todos estos talleres plegados. Así que el retablo de Santiago, que tenía su correspondiente capilla. Ya entramos en el siglo XVII. En el siglo XVII, pues, quieren tener buenas telas y cada vez quieren tener más para enriquecer la iglesia. Y tenemos noticias en el año 1606 que se encarga una manga de terciopelo. La manga es lo que se pone delante de las procesiones y que va cubierta con unas telas. Cuando veáis la de la procesión del Corpus de Toledo, pues va esta manga. Pues esta manga de terciopelo bordado, pues tenía 4 figuras. En una de ellas era Santiago, en otra San Sebastián, en otra Santa Catalina, que eran como los santos de devoción que había aquí en Miraflores, y la Asunción de la Virgen. Así que manga bordada, que era la que se iniciaba en cuanto a lo de las procesiones, y ya lo ponen como una gran riqueza. Se continúan haciendo obras en la iglesia. Y como otro detalle, año 1627 es cuando cambiamos el nombre de Porquerizas por el nombre de Miraflores. Así que, ¿por qué se cambia Porquerizas por Miraflores, que queda mucho más sonoro? Me decían que hay un pueblo de Segovia que también se llama Porquerizas y que lo cambiaron también con el tiempo, más o menos en la misma época, que esto lo cambiaron por Vistahermosa. Así que no debían estar contentos ni los del pueblo de Segovia ni los de aquí de Miraflores, y ya a partir de estos años ya se cambian en los libros, ya se cambian por el nombre de Miraflores. Nuevo, otro retablo, en el año 1621, dedicado a Santa Catalina, que veíamos que se tenía una gran devoción. En el año 21. En el años más tarde, otros en el año 66, pues
la Virgen del Rosario. Y también en estos años, pues otro a San Agustín. Lo que pasa es que con el tiempo estos retablos pues se ponen a lo mejor otras imágenes, otra imagen, y entonces se cambia lo del nombre, porque por ejemplo el retablo de Santa Catalina, luego con el tiempo pues se puso una imagen de la Concepción, de la Inmaculada Concepción, y luego se quita la Inmaculada Concepción y se pone lo del Carmen, y ya luego después más tarde la Virgen. Y otra cosa en este tiempo que se hace, aparte de diversas obras, es el órgano. El órgano tiene una gran preocupación con el tema del órgano y se trae un órgano nuevo en el año de 1620. Con esto están viendo de cómo se va enriqueciendo la Iglesia, se va cada vez el pueblo de Miraflores, pues cada vez ven que ellos van creciendo, que hay una población que ya en cierta manera pues tiene un cierto bienestar y quieren que su Iglesia esté lo mejor posible. Así que el siglo XVII que se dedica al tema de los retablos. Con esto llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII, la nave que tenía la Iglesia, que continuaba aquella nave, que el cuerpo de la Iglesia, que era con una cubierta de madera, pues les debía parecer de que no estaba en buenas condiciones y entonces se trae un nuevo artesonado. Así que en el año 22, pues aquellas campanitas que debía tener la antigua torre, aquella de Juan del Cas, pues se trae una campana grande en el año 22. Y es muy curioso porque se dice en esta documentación, en el libro que corresponde a estos años, se dice que ha costado 18.862 maravedís y que la mitad la pone la Iglesia y la otra mitad del dinero, que unos a 9.000 y pico lo paga la Iglesia y otros 9.000 y pico maravedís los paga el pueblo, porque realmente la campana es un servicio que se hace al pueblo porque te va marcando el tiempo. Unos años más tarde, en el año 1735, es lo único que sobrevive de mobiliario, la cajonería. La cajonería se hace nueva en el año de 1735 y un resto todavía lo pueden ver en la sacristía. Esto se conoce, quién es el carpintero que lo hace, qué es lo que costó, así que es lo único que en años posteriores se va a salvar. Y llega el año, 3 años más tarde. En el año 1738, a los de Miraflores les debe parecer que todavía que pueden enriquecer más su iglesia. Entonces se hace la capilla San Antonio. A San Antonio de Padua se le va a tener, yo creo que la devoción, más que en su tiempo, la devoción a San Antonio va a ser fundamentalmente en el siglo XVIII. Fíjense toda la serie de capillas que se hacen. Total, que los de Miraflores quieren tener su capilla dedicada a San Antonio y se hace una gran capilla barroca y se decora además pues, con abundancia de mobiliario y sobre todo va a tener esa capilla dos pinturas que tienen una gran devoción en Miraflores, que es la Virgen de la Buena Leche, que es la Virgen con el niño que le está amamantando y que gracias a ese artículo de Pérez Míñez del año 20, pues un poco podemos saber. Y otra, que esa es la Virgen de Belén. Esta Virgen de Belén un poco la pueden recrear porque es una pintura que se tiene una gran devoción a esta Virgen de Belén. Es una Virgen con el niño en brazos, llevan los dos unas coronas grandes y el niño acaricia la mejilla de la madre. En Colmenar, un poco, pues para que se lo imaginen, un poco de cómo podría ser, ni más ni menos tenemos dos. Así que, igual que en Colmenar tenemos dos, pues está repartido y procede del convento, de un convento de Madrid que se le tenía una gran devoción y luego se repite ese modelo, igual que se repite lo del tema de la Virgen de la Soledad y se lo encuentran por todas las partes, pues entonces igual esta Virgen de Belén.
Virgen de Belén, que también, pues ya vamos a ver, o sea, no la busquen porque no la van a encontrar. Unos años más tarde, la torre no debía estar en buenas condiciones y se restaura la torre. Viene un maestro, Francisco Badajoz, y entonces pues se restaura la torre. Otra vez volvemos a ver que, igual que la campana, entonces paga la mitad la villa y la mitad paga la iglesia. O sea, la torre se consideraba patrimonio también de la iglesia. También en este tiempo se tira el osario viejo, era donde se guardaban todos los huesos, y se hace nuevo. Y luego no solamente se han contentado con aquella campana que les decía antes, sino que se piden otras dos campanas más. O sea que la torre tenía 3 campanas según las necesidades. Se hace también un púlpito nuevo de hierro, y también, como les parece que hay que renovar en cuanto a la ropa litúrgica, pues se trae un terno nuevo. Y sobre todo, lo que llama la atención es el frontal de Guadamecí que tenía el altar mayor. Guadamecí es el trabajo que se hace sobre cuero y que debía ser fantástico este frontal. También no lo busquen porque ha desaparecido. Y unos años más tarde, otro gran riqueza para la iglesia de Miraflores, las sacras. Unas sacras de plata fantásticas que dicen que tenían, pues un poco para que se lo imagine, como esas sacras que hay en Colmenar, que son un poco más o menos de este tiempo, de plata, y que dicen que eran unas buenas sacras y que pesaban no sé cuántos. Bueno, esto tampoco lo buscan porque no lo van a encontrar. Así que estos de Miraflores, que gastaban tanto sus dineros, que tenían tanto cuidado en su iglesia, y tanto alcalajarlo, y tanto conservarlo, pues es lo que ocurre. Les parece que la nave pues es poca cosa. Y entonces, a finales del siglo XVIII, en 1788, pues entonces deciden tirar el antiguo cuerpo de iglesia, la antigua nave de la iglesia, tirarla. Tenía unas 2 capillas a un lado, otras 2 capillas a otro, y entonces deciden levantar el cuerpo de la iglesia de 3 naves. De 3 naves ya estamos en este tiempo, ya el barroco ha cedido. Ahora estamos en la época neoclásica, que es la sencillez y la austeridad y romper con el barroco. Un poco para que lo estemos imaginando en la consecuencia hasta de lo que podemos ver en el Palacio Real o algo parecido. Ya el barroco antiguo ya ha desaparecido. Así que lo hace, se trabaja desde 10 años, desde el año 88 hasta el año 98. Y fíjense lo que dice, vamos a construir, dice, un abovedamiento correspondiente a la hermosura. Ellos se dan cuenta de lo maravilloso que es la zona del cementerio, y dice correspondiente a la hermosura que tiene el cielo de la capilla mayor. Es el mayor elogio que ellos podían tener en cuanto a su capilla mayor, que estaban tan orgullosos de esto. Así que ahí la tenemos, que se hace un cuerpo de iglesia nuevo de 3 naves, con 5 arcos, como estamos viendo ahora, con unos pilares, con unas columnas que están sobresaliendo, y luego el techo es más bajo, o sea, no era equiparable con lo del siglo XVI, porque es más bajo, y tampoco era la hermosura del cielo que tenía la capilla mayor. No solamente se hace el cuerpo de la iglesia, sino se hace también el coro, el coro magnífico que estamos viendo aquí, y se hacen también los pórticos de tanto el del pórtico sur, que ya hemos visto que cambia al antiguo pórtico donde jugaba el concejo, y luego más sencillo el pórtico norte, que es el que mira la sierra. Bueno, comienzan las desventuras de la iglesia de Miraflores. Año 1810. Viene la francesada.
y por una serie de circunstancias, pues Miraflores es asaltada, pudiéramos decirlo así, por los franceses y sobre todo lo que buscaban era plata. Era plata y se llevan gran parte de la plata que estaban aquí, entre ellos la cruz, y esta cruz hecha por este platero magnífico de San Francisco Carazo, hoy pues sale de Miraflores y si la quieren ver, pues se tienen que marchar a Londres, así que en un viaje que hagan a Londres, pues se van al Museo Victoria y Alberto y resulta que ahí está la iglesia de la cruz de Miraflores. Esta cruz de Miraflores, un poco como les decía, pues entonces se la pueden un poco recrear a través de la de Buitrago, que hoy está expuesta magníficamente por el pueblo de Buitrago. Así que la cruz, ya saben, desapareció. Las sacras se la llevarían también. Y lo único que se conservó de la plata es que debe ser que hubo de esos precavidos y se llevaron un poco de plata, se lo llevaron al pueblo de Chozas. Y en Chozas la devolvieron parte de la plata, que era de Miraflores, en el año 1862. Entre ellos, de lo que devuelven, de lo que regresa a Miraflores, eran unos cálices, uno de ellos dice don Fidel, que es magnífico, y una custodia. Así que ahí tenemos la gran desventura de Miraflores con la francesada del año 1820. Para un poco remediar un poco que ya estaba quedando, pues dentro del edificio de la iglesia, pues se hace una capilla nueva, que es la capilla de San José. Y así estamos, año 1920, cuando don Fidel Pérez Mínguez escribe este artículo sobre la iglesia de Miraflores, que nos da noticia de estas ordenanzas del año 1419, que nos hace una descripción de la iglesia y que es un poco embarullado porque va mezclando, dice que son unas notas que va tomando nada más que un poco abuela pluma y nos pone sobre todo pues todo lo del retablo mayor, pues da toda la descripción, da toda la documentación y exactamente también como el retablo de Santiago. Así que esto es como estaba la iglesia en el año de 1920. Pero de las grandes desventuras de Miraflores es el año de 1936, el 10 de agosto, en el cual yo, por no decirlo con mis palabras, pero refiero, o les leo lo que dice Fernández Ibero y lo mismo, pues en otras descripciones que se han hecho últimamente, pues dice Fernández Ibero, dice, le leo porque es realmente emocionante. Dice, gentes extrañas destrozaron a machetazos aquellas maderas venerables y el magnífico retablo que se elevaba hasta la bóveda y los otros 4 retablos que había en el crucero. Todos los cuadros, imágenes y cuantos objetos había en el templo y el archivo parroquial. Fue todo destrozado y reunido en un informe montón en el centro de la iglesia para ser utilizado como combustible por los milicianos. Fue el 10 de agosto de 1936, en medio de una gran tormenta. Asesinaron también al conductor, José Horacio Vázquez, y esto es lo que perdieron, todo lo que habían ido acumulando a lo largo del tiempo y que se ha intentado pues, reponer lo mejor posible. En el año 40 se hizo por parte del gobierno, se hizo una primera restauración en el año 41. Y en el año 1955, a través de las fotografías, pues se hizo una especie de réplica del antiguo retablo. Pero esto es el final triste, podríamos decir, y algo, pero vamos, gracias a que el edificio se mantuvo y se convirtió, ya lo saben, en una carbonera y en almacén de todas las necesidades que se pudieran tener en Miraflores. Pero el edificio, o el buen edificio, la gran capilla mayor que tenemos hecha por Rodrigo Gil Entrañón, esta obra juvenil
resulta que permanece su torre. Así que muchas gracias por haber llegado ya y que ustedes van a levantar otra vez a flor y todo el cuidado posible de esta iglesia de Miraflores con esta renovación que se ha tenido en los últimos tiempos. Pues muchas gracias por su atención. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Le paso el micro. Seguro que tiene que hablar. Decían porque quizás no lo quitó, le puso el nombre una reina. Sí, Isabel de Borbón. Pero es verdad. No la de Felipe, o sea, la primera mujer de Felipe IV, Isabel de Borbón. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Comenzará en la versión única. Yo de pequeña siempre he pensado que era así como medieval, el resto de un cortino o algo, es también de la misma época. El crucero que es. El heredero y el crucero. O sea, eso. Sí, digo la antigua, la torre que hay detrás es muy antigua. ¿Cómo lo que dices? Sí, de la calle. Pues esto, como reformaron esa capilla que decía antes, no sé muy bien las obras que hicieron ya en estos años 40 y 50, pero vamos, la capilla que decía antes de esa, la han aprovechado como sacristía. Sí, no, yo creo que se refiere a la torre sobre las bóvedas, que tiene pues, un cierto aire de torre medieval. Lo que es el compuesto de las bloques de piedra y luego también con la decoración de colas, eso es del mismo tiempo. O sea, la cabecera de todo esto es del mismo tiempo. O sea, Y la torre también está adosada a la cabecera, pero ella se refiere a la que hay adosada en la cabecera. Que mucha gente pregunta por ella de qué época es de la misma época de... la torre ya hemos visto que era del principio del 16, por ese Jibalaj que viene de Colmenar. Pero sí, la torre. Y luego se tira la antigua cabecera y se levanta una nueva. Dice que se aprovechó parte del material, pero vamos, esto ya es Rodrigo Gil, o sea que les puede decir a los de Segovia que Rodrigo Gil es el mismo que está trabajando en Segovia, que trabaja en Salamanca y es para mi gusto, uno de los grandes arquitectos que tiene la historia de la arquitectura española. Bueno, una pregunta. Yo solo quería preguntarle en qué iglesia de Londres está la cruz que se lleva los franceses. Está en el Museo Victoria y Albert. Esto fue pasando a una serie de coleccionistas. La cruz, o sea, se la daban los franceses. Y luego pues la vendían, la compró un coleccionista, y ese coleccionista entonces lo ha donado al Museo Victoria y Albert. Así que tienen que ir al Museo Victoria y Albert si quieren ver la cruz de Miraflores. Pero vamos, para que se hagan idea
como la cruz de Praga. De la Sacra de Plata no sabemos nada. Y del cáliz ese que dice don Fidel, que era magnífico, de los que se devuelven de chozas, no, tampoco se sabe nada. Ni de las pinturas que había, lo único que se salvó fue estas pinturas que estaban tapadas y que ahora se han descubierto cuando se hizo esta obra. Sí, lo que no, a lo mejor el cura párroco lo sabe. ¿Quién es el que hace este retablo nuevo en el año 55? ¿Tiene alguna noticia? Sí, José Luis Vicente. José Luis Vicente es un escultor que trabajó mucho en aquellos tiempos, trabaja para muchas iglesias de Madrid y creo que tenía el taller en el barrio de San Fernando. Sí, creo, pero vamos, para la iglesia de Santa Teresa y para muchos, José Luis Vicente se hizo muchos. Yo conozco los escultores y los También hizo el retablo de San José. Hablado de cómo era la antigua iglesia anterior a esta, y cuando has estudiado un poco cómo era, yo he pensado, que quiero preguntar una idea, si sería un poco como la iglesia de Eustaquio. Es que no veo bien. Sí, has hablado al principio de cómo era esta iglesia antes de que Miraflores la hiciera como es ahora, que tenía el altar mayor en forma redondeada, y a mí, cuando lo has estado describiendo, se me ocurría pensar si podría ser algo parecido a la iglesia de Puerto Viejo. Sí. En la iglesia de Eustaquio hay todavía una serie de iglesias que conservan la parte de la cabecera y luego la parte de la cabecera, cuando llegan todas las renovación, pues unas conservan la parte de la cabecera y otras lo demás. Un ejemplo lo voy a poner, que es como nuestra obra magna, que podemos tener dentro del románico en la provincia de Madrid, que es la iglesia de Talamanca del Jarama. Si han ido en Talamanca, pues han conservado toda la parte del presbiterio y luego han cambiado el cuerpo de la iglesia con varios suelos. Otros, en cambio, por ejemplo, en Barilés, que es muy a mi ahora, o Torremocha del Jarama, se conserva la parte de la cabecera y en cambio el cuerpo de la iglesia se transforma. O sea que eso, pues con el tiempo, pues unos lo conservan íntegro, se cambia mucho y se hacen distintas obras. Pero todavía esto es lo que se ha publicado hace poco tiempo. El románico en la provincia de Madrid, pero ¿qué románico si no han quedado nada más que 4 cosas? Pues son esas iglesias de repoblación que se hicieron en ese tiempo. Pero ya eran como un esquema, eran todas lo mismo. Un presbiterio era bastante profundo y luego después el cuerpo de la iglesia era de una nave o de 3 naves y con cubierta de madera, que ahora pues queremos un poco recuperarlas lo más posible. Tengo otra pregunta, estas de si las sabes es de libro. Hace unos, no mucho, en una restauración del exterior, detrás una puerta. Esa puerta se quedó el marco de la puerta, pero yo siempre me he preguntado, ¿esa puerta a dónde daba? ¿Esa puerta por qué estaba ahí? ¿Por qué me pareció en otros años oculto? Pues no te lo puedo decir. Bueno, sí que había una puerta como una escalera que tenían que subir a la torre, porque en la torre donde se guardaban
pues toda una serie de pergaminos y lo del Villalbo y toda una serie de documentos. O sea, todos estos documentos que les estoy diciendo que tenemos desde el año 1419 y toda la serie de obras que se van haciendo, todos los libros de fábrica se conservaban aquí en el cuarto de la torre. O sea, lo que ahora está en el archivo histórico. Y ya te voy a hacer la última, porque son dos y tres. Has hablado de una restauración de la torre, ¿no? A mí siempre me llamó la atención que no... Es que no le oigo. ¿Me va? A ver ahora, que hubiera que subir unos escalones angostos para llegar a la torre. ¿Esos escalones, sabes? No. Hay también... ¿Si son originales del principio o...? El señor cura párroco que se sube en el futuro. Vamos a ver, si son originales del principio y acabo o son de la restauración. O sea, la torre tenía una serie de cuartos, unas escaleras y se hace referencia, una vez se hace referencia a las obras que se hacen en la torre para estar guardando el archivo. No sé si es un poco... Y luego también para subir al coro, para subir a la tribuna. No sé lo que, es que no sé lo que queda. Sí, ahora, bueno, no te fijo que hay entonces. Bueno, si nos podía comentar algo de las vidrieras. Las vidrieras, las actuales, creo que son nuevas de uno que se llama algo así como Marco Tito o algo parecido. También, no solo he dicho, pero continuamente se están haciendo vidrieras dentro de la iglesia. No sé si las buenas o las más, pero vamos, las nuevas son actuales de la restauración. Sí. Más preguntas. Bueno, pues ¿no quieres decir algo? No. Solamente dar las gracias a los asistentes, pero sobre todo dar las gracias a Aurea por esta magnífica clase, lección, instrucción, lo que quiera decir que no. Aurea, muchas gracias como siempre. Sí, hay que